Abrimos hablando de peajes. Peajes, porque la gran sorpresa al arrancar esta semana, pues llegó para muchos conductores de todo tipo de vehículos. Vehículos particulares, vehículos de transporte público, camiones, tractomulas. Y es que iban a hacer el recorrido de siempre, muy confiados, Paola, de que el decreto del gobierno nacional suspendiendo el alza en los peajes, pues ya había entrado en vigencia. Y no. Pues se encontraron con los peajes que subieron. Pues es que no había decreto, Juan Pablo, simplemente el gobierno no lo había firmado. O sea, anunciaron algo sin haberlo decretado. Y es que a pesar de haberlo decretado, por lo menos el decreto sí estaba listo, pero no estaba firmado, pues digamos que no se puede hacer por esa vía. Aquí empieza una especie de discusión jurídica, legal, porque las concesiones, por lo menos en lo que tiene que ver con los peajes que manejan las concesiones, que son los de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues tienen unos contratos y los contratos no se pueden cambiar así porque sí, esos contratos se tienen que modificar a través de otros CID, de ese tipo de cláusulas que dependiendo lo que diga cada uno para saber si en efecto aceptan o no, pues que se congelen los precios de los peajes y siempre y cuando también la otra parte, que en este caso pues es el gobierno, les diga exactamente o les aclare expresamente cómo les va a reemplazar la plata que van a dejar de recibir por no poder hacer esos incrementos. Por eso hay una discusión muy grande ahora. Claro, ¿cuál es, Paola, el balance a esta hora? Total de peajes que incrementaron su precio. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuántos peajes en el país subieron a pesar de que el gobierno había dicho no van a subir de precio? De los que están en la Agencia Nacional de Infraestructura, porque los que manejan el INVIAS ninguno subió, en efecto, pues ellos estaban esperando el decreto. Son 110 en total, 75 ya subieron. 75 subieron a partir de la medianoche de anoche. De los 110 que maneja la ANI. Pero vea que le tengo ya noticia nuevecita, fresquita, acaba de salir del horno el decreto. Por fin el gobierno lo expidió, lo acaba de expedir hace unos minutos el Ministerio de Transporte Pública, esta normativa entonces, y no se aclara la situación, pero por lo menos sí ya es un hecho que los peajes no se van a poder subir. Mire, póngale cuidado, ahí está entonces el documento y dice: artículo 1. No incrementar a partir de la vigencia del presente decreto las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y de la Agencia Nacional de Infraestructura durante la vigencia del presente decreto. Eso significa entonces que ningún peaje en Colombia podía subir. Pero pues como no había decreto, las concesiones se rigen a sus contratos y ellos tenían ya las fechas pactadas. 16 de enero, dicen todos los contratos, era la fecha tope para subir los peajes y por eso es que estamos hablando que 75 de ellos ya lo hicieron. ¿Qué va a pasar entonces, Juan Pablo? Pues usted está leyendo muy claro ahí en el decreto que dice que esto rige a partir de la fecha de publicación del decreto, lo que significa pues que ya lo cobrado se cobró y pues nada que hacer. Sí, eso no se devuelve. De aquí en adelante ya pues tendríamos que esperar una explicación muy clara del Ministerio de Transporte, porque leamos el segundo artículo de ese decreto, por favor. Dice: el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura deberán aplicar los mecanismos pactados en los correspondientes contratos para el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peaje a que haya lugar en ocasión del presente decreto. Básicamente, ¿eso qué quiere decir, Juan Pablo? Que tanto el INVIAS como la ANI pues deberán reconocerle a los concesionarios lo que van a dejar de recaudar. Y ahí viene entonces otra parte importante del decreto que quiero que también leamos, y es el artículo número 4. Tal vez si nos ayudan haciéndole zoom un poquito a la parte de abajo del documento, en el artículo número 4, en donde dice: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará los recursos conforme a la disponibilidad presupuestal y a lo establecido en el marco fiscal de mediano plazo y marco de gasto de mediano plazo del sector transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a subsidiar a esos concesionarios el pago de esta plata que van a dejar de recaudar, pues por no poder subir. Ahí usted está analizando tal vez la parte más importante de ese decreto, porque listo, no le va a subir a los conductores, no le va a subir a los usuarios del peaje, pero de una u otra manera los colombianos terminaremos pagando eso,
porque si usted nos explica bien, Paola, lo que dice el artículo, es que el Ministerio de Hacienda tendrá que asignar recursos para hacer lo que aparece en el artículo 2, que es garantizarle a los concesionarios de las vías pues el ingreso que no van a percibir ahora por el incremento de los peajes. Sí, pues pero es lo que uno interpreta, pero de todas formas sí es importante tener la explicación por parte del ministerio, que todavía no la han dado. Ellos solamente acaban de expedir el decreto y se está esperando también por parte de los medios de comunicación una rueda de prensa del ministro Guillermo Reyes para que explique esos puntos claramente, porque Juan Pablo, estamos hablando aquí de otra plata adicional que se necesitaría para cubrir eso y ya no hay plata. ¿De dónde? O sea, la reforma tributaria la van a coger para todo y pues no, eso no alcanza, por un lado. Y por el otro, pues, ¿qué va a pasar con los que ya subieron? Los 75 que ya subieron, entonces esas concesiones tendrán que reversar el aumento y volverlo a dejar como estaba el año pasado. Las tarifas, eso tampoco lo sabemos. Le voy a pedir nuevamente a nuestros amigos del máster que nos pongan el decreto para que revisemos bien los dos primeros artículos, porque dice, Andrea, Roberto Arturo González Rojas: ustedes en la W están leyendo mal. Los peajes de Invías no suben, son los únicos que no suben, los otros sí. A ver, don Roberto Arturo, Andrea, el texto está ahí. Lean el artículo 1. Léame el artículo 1, Andrea, léamelo usted, para pausadamente, para que don Roberto pueda comprender bien si es que nosotros estamos mal. A ver, don Roberto Arturo González y demás audiencia, sigue la W. A ver. Esta es la pepa del artículo, a ver si es que nosotros nos equivocamos o qué es lo que pasa. Decreta, artículo 1, no incrementar a partir de la vigencia del presente decreto las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y de la Agencia Nacional de Infraestructura durante la vigencia del presente decreto. ¿Qué más puedo decir? Sí, o sea, justamente es lo que Paola los peajes que están, digamos, a cargo, o de las vías que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, son las vías concesionadas, ¿no? Sí, señor. Y los peajes los manejan pues a través del contrato que tenga cada una de las concesiones con la Agencia Nacional de Infraestructura, que son los 75 que los que ya subieron, que hoy amanecieron con ese aumento y que no se sabe qué va a pasar entonces, porque a partir de la vigencia de este decreto se supone pues que no pueden subir. O lo que podría, bueno, ahí sí ya tendríamos que esperar a que el ministerio aclare, porque ya entraríamos en el terreno de la especulación. Claro, entramos en la especulación, pero de todas formas, Paola, sí se necesita tener claridad con esto, sobre todo los que ya subieron, ¿les toca bajar? O si ya los subieron ajustados al contrato, entonces, ¿qué van a hacer? Porque también tendría un impacto ese mensaje del gobierno que dice, no, este año no vamos entonces a permitir el alza en ciertos peajes, pero estamos hablando de que serían... No, claro, pero como aquí hay una diferenciación entre los que son concesiones y entre los que maneja el INVÍAS, pues usted nos está diciendo que 75 de 110, quiere decir que 35 los que no se va a subir los precios, pues finalmente no es un mensaje tan contundente, y por eso queríamos saber el gobierno qué va a decir. Bueno, pero no es que 35 no se van a subir, Andrea, sino que esos 35 no lo han hecho hasta ahora las concesiones, porque son 110 de las concesiones, pero del INVÍAS aparte son 30, o sea, estaríamos hablando de 140 peajes, de los cuales hasta ahora 75 han subido, 30 definitivamente no van a subir, y los 35 de los que usted habla que sobran, pues es que las concesiones no han tomado la decisión. Aún, porque estamos hablando de una minoría de peajes solamente que maneja el INVÍAS. Sí, exacto. Entonces el mensaje político ahí, ¿cuál sería? Les tocaría a ellos mirar si van a tomar medidas. No, es pero que además, pues lo que dice el decreto, que también lo leíamos ahí, es que tanto el INVÍAS como la ANI pues tendrán que asumir ese monto, esa plata que no van a dejar, o que van a dejar mejor de percibir las concesiones en el caso de los que maneja la ANI. Y eso sería vía presupuesto nacional. Esa es la pregunta que le tenía, Paola. ¿Y usted sabe anualmente cuánto se recauda en peajes? ¿Anualmente? Sí. En los 140 si usted la tiene en el global, ¿está bien? No, ese dato se lo averiguo Juan Pablo porque no lo sé. Porque ahora eso es lo que pasa a correr, bueno, el incremento a costas del Estado.
Sí, eso sería lo que tendría que el gobierno sacar plata. Ahí mismo también lo dice el decreto, pues que el Ministerio de Hacienda debe asignar esos recursos. Y pues es otra pata que le sale a esa ley de adición presupuestal que seguramente veremos presente muy pronto en el Congreso para poder disponer de los recursos que se consiguieron vía reforma tributaria y que pues ahora también seguramente irán destinados para este tema de los peajes. Pero le tengo un cuadrito. A ver. Les tengo un cuadrito, Andrea, Mauricio y Juan, sobre esos peajes que subieron, por lo menos los que llaman más la atención. Ya decíamos que por ahora la ANI reporta que 75 han subido, pero los que tienen información oficial en sus páginas, en sus redes sociales y demás, son estos peajes que seguramente ustedes los han escuchado, son de los más transitados en Colombia y pues son los que van a, por lo menos ya los que ya aplicaron el aumento a partir de hoy. Qué bueno es que empezaron a reportar en redes como que ministro, ¿cómo así? Pero si tal peaje, sí subió. Sí, mire, entonces está la concesión de Coviandina, que es la que está en la vía Bogotá-Villavicencio, tuvo un aumento, por lo menos esta mañana informaron que sus tarifas van a subir 16.12%. Si usted ve, pues esto es un incremento por encima de la inflación, incluso es un incremento del salario mínimo, porque el resto de los peajes sí se subieron inflación, IPC no más, pero en la concesión de Vía El Llano, Coviandina se dijo no, nosotros subimos 16%, es decir, inflación más 3 puntos. Y esto pues llama mucho la atención porque justamente aquí en esta concesión, en la vía Bogotá-Villavicencio, están los 3 peajes más caros de Colombia, que son los peajes del Boquerón, el del Naranjal y el de Pipiral, que pues mucha gente siempre se ha quejado porque dicen la vía al llano tiene bastantes problemas y sin embargo cobran unos peajes altísimos, sobre todo el de Pipiral, que es el de ya llegando a Villavicencio, Juan Pablo, claro, está en más de 20.000 pesos. Y si usted suma los 3 con un aumento de 16%, estaríamos hablando de 10.000 pesos los 3 peajes para un automóvil o un vehículo de la categoría pues más baja, que es la de particulares. No, es que por eso es que viene el llamado del gobierno para tratar de atajar esto, pero bueno, mira, por el ahí están momento, los otros, rápidamente se los vemos que los concesionarios en su mayoría no atendieron el llamado, ¿no? Porque es que recordemos que primero iba el llamado del gobierno para que no lo subiera. Pues que no pueden atender un llamado, hay un contrato. Sí, exactamente. Pues entonces, ¿se pifió el gobierno en las fechas o no, ya lo tienen controlado? Es un despelote, Andrea, lo que está pasando. Sí, es un despelote. Bueno, revisemos los otros rápidamente, Paola, y vamos con sus invitados. Sí, los otros entonces rápidamente, ya les decía que todos sí subieron inflación menos Coviandes, entonces los vamos a mencionar rápidamente. Las concesiones, Pacífico 3, que es la que está en Antioquia, Caldas, Risaralda, concesión costera, que es la vía Cartagena-Barranquilla, Ruta del Cacao, que es la famosa vía Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Alto Magdalena, que es en Girardot, Honda, Puerto Salgar, transversal del Cisga, la que comunica Cundinamarca con Casanare, la perimetral de Oriente, que es aquí en Bogotá, o bueno, en La Calera, también yendo hacia los llanos orientales, Accesos Norte, que es saliendo por la autopista norte, luego Pacífico 1, Valle de Aburrá, suroccidente de Antioquia, Ruta al Mar, que es la que de Caucasia en Antioquia comunica la costa caribe, específicamente Sincelejo, Malla Vial del Valle, que es en el Valle del Cauca, las alternativas viales, que esta es la de Manizales, Cambao, Honda y Bagué, que tiene bastantes peajes. También vías del NUS, autopistas del Caribe, que es esa alterna entre Cartagena y Barranquilla solo para transporte de carga, Ruta del Sur, Santana, Mocoa, Neiva, Covi Oriente, de Villavicencio a Yopal, y las autopistas del Café que atraviesan los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle. Estas son las que tienen información oficial y pues que hasta el momento no han dicho nada diferente a el incremento anunciado en los peajes para este año. Juan Pablo, vamos entonces a saludar a nuestros invitados porque pues hay preocupación por parte del Congreso de la República, especialmente en esas zonas donde están los peajes más caros, como por ejemplo en el Llano. Ya lo decíamos, Jaime Rodríguez Contreras es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical y por supuesto pues un congresista de esta región del país. Representante, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen y desde el Congreso qué se puede hacer para evitar este incremento tan alto, por lo menos en ese peaje, en los peajes de la vía al Llano?
Sí, Paola, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero realmente uno tiene que aceptar que son unos contratos que existen de concesión. El Congreso no puede entrar a modificarlos, eso tiene que ser de parte del gobierno. Yo le quiero decir que en diciembre, a finales de diciembre, subieron los peajes que van de Puerto López a Puerto Gaitán. Y la gente reclama porque no he transitado esa vía, pero me han manifestado que ha subido más del 40%. Y este decreto hasta ahora salió y por supuesto son contratos que los concesionarios están cumpliendo y ellos incrementan. El gobierno antes de anunciar debió haberse sentado porque tenemos claro que para que ellos dejen de incrementar los peajes tienen que sentarse con el gobierno y establecer claramente cuál es la compensación o cómo le van a aportar los recursos que ellos por el año 2023 tienen que recibir por el incremento. Yo creo que ahí el gobierno falló de ponerse a anunciar antes de sentarse a concertar con los concesionarios que son los que tienen firmados esos contratos. Sí, representante, bueno, usted que ha estado muy pendiente de todos estos temas de los peajes en la vía al llano específicamente, tal vez podría ayudarnos a entender un poco por qué en esta región del país están los peajes más caros y por qué le siguen subiendo por encima, niveles por encima de las otras concesiones. Eso es sencillo, eso es un tema de gobierno, de la administración central, del Ministerio de Transporte, en su época del INVIAS y hoy del ANI, porque ellos fueron los que organizaron la construcción de la vía, hicieron la planeación y terminaron firmando un contrato que para la comunidad del Meta es altamente costoso y que no se compensa de pronto con todas las fallas que ha tenido la vía y por eso son las reclamaciones que hay de parte de la comunidad metense. Yo creo que el gobierno tiene que entrar a revisar los costos de estas vías para poder de verdad mejorar el precio de los peajes, el cobro de los peajes, porque no se justifica, sigan que entonces ya no van a cobrar peajes sino valorización. En sí terminamos todos los metenses pagando estas obras a un precio demasiado alto. Que menciona el representante y es el tema de el cobro por valorización que se supone pues este año también debe entrar en vigencia y con esa plata se reemplazarían los recursos que pues se dejan de percibir por el congelamiento de los peajes. Gracias, representante Jaime Rodríguez. Y ahora saludo a Wilmar Castellanos, también representante a la Cámara, pero por el departamento de Boyacá, en donde también se han presentado incrementos muy importantes o muy altos, mejor, este año y específicamente en la concesión BTS, que es Briceño-Tunja, Sogamoso. Representante, ¿qué nos puede usted decir sobre la preocupación que hay allí? Bueno, un saludo muy cordial para ti, Paola, para la mesa de trabajo, Juan Pablo, representante Jaime, un saludo muy especial y pues a todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación. Sin lugar a duda, una precisión, querida Paola. La BTS es un sueño de los boyacenses, pero pues no debería ser BTS. Se supone que es Bogotá, Tunja, Sogamoso, pero Briceño, Tunja, Sogamoso, pero realmente quedó Briceño, Tunja, Duitama. No alcanza a llegar hasta Sogamoso. Hoy pues presentamos un incremento de más del 13% en la tarifa. Estaba pues para vehículos de 2 ejes en cerca de 8.900 pesos, quedó ahora en 10.000 pesos. Obviamente esto en una vía que está inconclusa, que tiene bastantes falencias en cuanto a la seguridad vial se refiere, que por supuesto vive en constante mantenimiento, pero no un mantenimiento como el que merece una doble calzada con una velocidad de diseño de más de 100 kilómetros por hora. Y realmente pues consideramos que es un abuso este incremento, teniendo en cuenta pues que esta vía no cuenta con las condiciones técnicas requeridas para la velocidad de diseño con las que fue diseñada. Así que bueno, pues esto obviamente impacta muchísimo la inflación, los precios de los alimentos, ya que están por las nubes. Tenemos la inflación más alta en la historia de Colombia en este momento y obviamente una vía por la que transita gran parte de los alimentos que garantizan la soberanía alimentaria de nuestro país, los productos que vienen de los llanos orientales, como pues obviamente productos de la ganadería, todos los productos agrícolas que producimos
en Boyacá y que son la despensa, por supuesto, para la capital del país y para varias zonas y varias regiones de nuestro país, obviamente se ven afectados por los incrementos, no solamente, obviamente, de los peajes, ¿no? Ya se incrementó el combustible y ahora se espera que después de mitad de año se incremente el diésel. Obviamente eso encarece los precios de los fletes de los alimentos y bueno, nos dejan una situación obviamente muy preocupante para la economía de nuestro departamento y obviamente de nuestros transportadores. Representante, usted fue director o secretario de infraestructura en el departamento de Boyacá y por ende quiero hacerle esta pregunta que de pronto usted con sus luces nos ayuda a resolver. Y es aquello en lo que Paola ha hecho hincapié desde que comenzó a hacer el informe, algo sobre lo cual el representante Jaime Rodríguez también se detuvo, y es el hecho de que ya existan unos contratos. ¿Usted qué sabe del tema infraestructura? Una concesión, teniendo hoy un contrato con el Estado colombiano, puede decirle al ministro de Transporte, no, ministro, qué pena, pero yo le subo porque es que yo necesito subir, punto. O está abierto el espacio dentro de los contratos para una renegociación de este tipo. Por supuesto, comparto un tema que nos ha dicho también el representante Jaime. Obviamente, yo creo que el anuncio fue un poco, por parte del gobierno nacional, por parte del ministro, fue un poco ligero. Antes debieron sentarse a concertar con las concesionarias las condiciones de los contratos y la flexibilidad de los mismos, para revisar obviamente la posibilidad de congelar las tarifas con las que ya veníamos o pactar ese aumento que será cubierto ahora, según nos lo cuentan ustedes, que está recién salido del horno, el decreto para congelar los precios de los peajes, que será asumido ahora por el gobierno nacional vía presupuesto general de la nación. Obviamente, pues obviamente ya hay unos contratos pactados, Juan Pablo. Dentro de esos contratos hay un clausulado y ese clausulado se debe respetar. Y obviamente en ese clausulado está contemplado pues el alza de los peajes de acuerdo pues al cambio de vigencia, pero pues obviamente esos contratos, sobre todo este de la BTS, ya tiene obviamente que ser renegociado y obviamente está a cargo de la ANI pues, y el Ministerio de Transporte como un acuerdo, sentarse pues a pactar estas cosas de acuerdo a lo ya obviamente contemplado en el contrato. Representante Wilmer Castellanos, ya escuchamos las preocupaciones de usted y su colega, pero queremos saber también las soluciones desde el punto de vista de lo que ustedes puedan hacer desde el Congreso, porque incluso su campaña era quiero cambio, altos costos de combustibles, altos costos de los peajes, pero entonces en ese cambio, ¿qué se plantea? Si ustedes han pensado en un debate de control político, si usted como integrante además del Partido Alianza Verde ya ha podido tener la oportunidad de llamar al ministro y decirle, bueno, ministro, hagamos una interlocución con el Congreso, citarlo, ¿le han contestado el Ministerio de Transporte para encontrar una solución? Bueno, por supuesto que sí, tuvimos la presencia del ministro en diciembre en Boyacá, en Tunja, pudimos conversar acerca de estos temas, obviamente, que nos preocupan a todos los boyacenses. Es que imagínate, Paola, son 4 peajes que existen entre Bogotá y Tuta, en el departamento de Boyacá, a menos de 153 kilómetros. Ese tema es inaudito, o sea, son 3 peajes que existen desde Tuta hasta Bogotá, obviamente con una vía con las que ya les conté de las calidades, de las condiciones. Nosotros hablamos con el ministro, con el director de la ANI, que además pues es boyacense, y pues obviamente estamos planteando la posibilidad de establecer unos debates de control político también para revisar que también las obligaciones que tienen los contratistas, los concesionarios, se estén cumpliendo a cabalidad realmente con las condiciones que ellos se comprometen dentro de los contratos a garantizar unas vías cómodas, seguras y obviamente que se garantice la seguridad vial en estas mismas. Así que, bueno, estaremos pendientes. Lo que decía el representante Jaime tiene mucha razón. A veces nosotros en el Congreso nos quedamos un poco maniatados. Utilizaremos pues la vía que es un poco compleja, pero pues que me imagino yo que traerá sus resultados. Citación. Hacer debate de control político al ministro, al director de la ANI, al director del INVIAS para revisar obviamente el estado de las concesiones, que ellos obviamente estén garantizando que se cumplan las condiciones. Y obviamente, pues hoy lo que ya sabemos todos los boyacenses es que tenemos una BTS en pésimas condiciones que no garantiza la seguridad vial. ¿Cómo puede ser posible que esta vía en 207 kilómetros que tiene de Bogotá a Sogamoso no tenga ni una sola rampa de desaceleración?
con obviamente unas condiciones de seguridad muy bajas, una señalización pésima que ha causado obviamente al año más de 400 accidentes y una alta obviamente pérdida de vidas humanas. Así que estaremos muy pendientes del Congreso para citar los debates de control político correspondientes. Representante, me sumo a su llamado solamente con un detallito que yo creo que no es menor y usted debe conocer mejor que yo. Esta autopista, cuando entra a Paipa, entra por la mitad del pueblo. ¿Cómo se imagina uno una autopista pasando por la mitad del pueblo en donde la gente atraviesa a pie la autopista? Sí, claro, y eso le resta toda la velocidad. Es imposible. Sí, no, es que es absurdo. Tránsito, y además pero es que me llenó de ira. Que no llegó hasta Sogamoso, sino que se quedó en Duitama. Sí, se quedó en Duitama. Y entonces también, ¿dónde está el resto del proyecto? Lo que se preguntan, pero además, representante, bueno, uno entiende pues que usted representa al departamento, pero pues también al ministro, seguramente otros congresistas lo tendrán que llamar para que responda por Ruta del Sol, por Santana, Mocoa, Neiva, y sobre todo por Rosas, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos con la Panamericana? Pues la vía Panamericana. En fin, pero bueno, los peajes se cobran. Eso sí. Sí, claro, se cobran y pues lo que ya dijo el gobierno con este decreto es que por lo menos no deben subir, pero no hemos tenido claridad de qué va a pasar con los que ya le subieron. Y mire que están enojados, bueno, antes despido al representante Wilmar Castellanos, gracias por estar con nosotros, están enojados en el llano, Juan Pablo, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga ha puesto hace unos minutos un trino con un video en donde le regaña prácticamente a Coviandes porque dice que no está respetando la decisión del gobierno de no incrementar las tarifas de los pues que es lo que usted nos contó de las fechas, ¿no? Está el contrato. Se les adelantó la fecha pactada al anuncio del gobierno. Ni siquiera es por la fecha, es por el contrato. Así el decreto hubiera salido antes, pues el contrato se respeta, pero acuérdese que cuando nosotros hablamos con el ministro de Transporte aquí, Guillermo Reyes, él nos dijo que sí estaban adelantando negociaciones con cada una de las concesiones para renegociar esos contratos, pero según esto, pues esas negociaciones no llegaron a nada porque luego se modificaron los contratos y los peajes entonces suben, estos peajes suben y ahora quién sabe qué va a pasar. Y ahora, ¿cómo los van a hacer bajar? ¿Cómo los van a bajar? Es el misterio. Paola, muchas gracias. Venga, le tengo el dato que me pidió. ¿Cuánto entra por peajes? Entre 500.000 y 600.000 millones de pesos al año. Listo. Entonces, ¿tiene su calculadora científica, la grande? No. Este dato que le estoy dando es el dato que se va a dejar de recibir por el aumento. Es que eso era lo que le iba a pedir. No lo que entra de peajes, lo que entra de peajes son mucho billones, más, ¿sí? Son billones de pesos. Listo, entonces son 500.000 millones de pesos que le tocará resolver al gobierno o al ministro de Hacienda cómo resuelve para sacar del bolsillo y poder entonces entregar a Invías y a los contratistas de la ANI si se lograra negociar con ellos. El costo que le va a tener que asumir el gobierno entre 500.000 y 600.000 millones de pesos para que las concesiones no suban los peajes. ¿De dónde van a salir 500.000 millones de pesos al año, Juan Pablo? Grave. Esa será una respuesta que solamente tiene un señor que se llama Guillermo Reyes. José Antonio Campos. José Antonio Campos. Gustavo Petro. Gustavo Petro, tal cual. Una pausa cortica, ya viene la sorpresa de Andrea. Y hablando de carreteras, vamos a ir no a unas carreteras nacionales, sino a unas carreteras departamentales municipales en el departamento de Cundinamarca para mostrarles lo que es una radiografía o una postal de la verdad vial en Colombia. Que palabras más, palabras menos, ¿cuál puede ser, Andrea? ¿Qué anticipa usted? Pues incumplimientos, trochas en lugar de vías pavimentadas como se prometió en algún papel de algún municipio de algún departamento. En segundos nos vamos a ir al occidente de Cundinamarca y la sorpresa de Andrea Díaz en Sigue la W.